Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bien. Acá esperando, este fin de semana es largo porque el día de la soberanía, que es el 22, estaba pensando, ¿no? Ya casi que nos vamos olvidando de algunas fechas, de algunos feriados, ¿viste? Como... El día de la soberanía, esto era por la vuelta obligado, ¿no? Claro. Bueno. ¿Qué pasa, digamos, del 20 al 19, en este caso, en esta oportunidad? Fue muy discutido en su momento, bueno, qué sé yo, lo que pasa es que fue esta aproximación al revisionismo histórico que tomó el gobierno anterior, ¿no? Y que era bastante discutible realmente. Porque este es uno era lo que una vez dijo Chiaramonte, para mí con bastante fundamento, porque sabe de este tema, que en realidad es la soberanía de provincia de Buenos Aires, la soberanía argentina. Claro. Sí, se la buscó también porque en noviembre no había un feriado, como que había, ya que está esta, dijeron. La inventamos y la ponemos de vuelo, la reinventamos, sí, pero bueno, no está mal un feriado más, un feriado menos. Claro, siempre los feriados muchas veces vos los vinculabas a la necesidad de organizar el calendario escolar, ¿no? En otros años. No, claro, lo que pasa es que sí, los feriados patrios, digamos, se pusieron en calendario escolar. O sea, por eso, por ejemplo, el caso más notable, digamos, el del 20 de junio, porque el día del enarbolamiento por primera vez de la bandera, en realidad fue 27 de febrero, claro. No entraba en el calendario escolar. ¿Y qué hacemos? Claro, ¿y qué hacemos? Las clases todavía no empezaron. Las clases todavía el día de la muerte de Belgrano. Bueno, pero vos fíjate que recién ahora se empezaron a pensar los feriados en función de la actividad turística, o por lo menos de la actividad económica, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando los feriados, la mayoría de los feriados fueron hechos entre, algunos en el siglo XIX ya, porque el 25 de mayo ya era del siglo XIX, pero la mayoría a principios del siglo XX hasta la década del 30, del 40, después no hubo muchos más. Hubo alguno que otro nuevo, pero no muchos más. Ahora, y en esa época el turismo no era lo más importante. Bueno, pero esto del Día Puente terminó con una tradición, ¿no? De la escolaridad argentina, que cuando le caía un feriado el jueves, ¿qué había el viernes? ¿Qué había el viernes? Desinfección. Desinfección, cierto. Había una desinfección. Sí, había una desinfección, es verdad. Sí, ¿y qué pasó? ¿No hay más desinfecciones ahora? Es verdad. No se desinfectan más las escuelas, no hay problema. Por eso todos los problemas que estamos teniendo, porque no se desinfecta más. Buena noticia era la desinfección. La desinfección cuando íbamos a la escuela, claro. No, pero yo me tocó justo la dictadura y yo tenía que ir a los días feriados a la escuela. Tenía que ir al acto. Claro. Sí. Usted, Gerardo, que es muy joven, no lo vivió a eso seguramente. No voy a hablar. Los compañeros seguro que no lo vieron, pero yo tenía que ir, si era sábado el feriado tenía que ir y desfilar con el frío, sufriendo, claro. No era tremendo. Pero hasta una vez me comí una misa en la escuela. Que el otro día justamente Cardarelli, el obispo auxiliar o vicario, decía una cosa que realmente yo, claro, qué bien, ¿no? Yo me puse muy mal, yo era judío en esa época, era de una familia judía, y en mi escuela me tuve que comer una misa, porque estaban inaugurando el edificio nuevo. Y me retó la directora porque no me hice la cruz, yo no sabía hacerme la cruz. Pero no había posibilidades no sabía hacerme la cruz. No había posibilidades de que te retires si no querías participar. Porque no tenía la menor idea. Empezó el acto de inauguración y vino un cura y empezó a hacer cosas que yo no entendía en lo más mínimo. Gente que me daba la mano y yo no entendía qué pasaba ahí. Cuando dice daba fraternalmente la paz. Claro. Sí. Y yo pasaba por un odioso porque no le daba la mano a nadie. Sí. Claro, tampoco sabía, vi cómo se hacían las señales de la cruz, no la entendí, no me salía. Fue un problema. Bueno, claro. Bueno, Mario, vamos a hablar de una fecha y de un acontecimiento ubicado en Colombia. Ustedes han escuchado, se ha escuchado bastante seguido acá en los últimos tiempos en la Argentina, que que la decadencia argentina empezó hace 70 años. En realidad en Colombia podrían decir que este año se cumplieron 70 años de que empezó la violencia en Colombia, lo cual es relativo porque siempre hubo violencia. Colombia, bueno, es muy significativo. Casi mucha gente ha leído García Márquez y ha leído, obviamente 100 años de soledad, y ahí se ve claramente siglo XIX con grandes guerras civiles entre liberales y conservadores, que incluso en la saga de los Buendía hay Buendía que son liberales y Buendía que son conservadores. Es más, cae Macondo, el Buendía conservador, por ejemplo, y se queda con las tierras de los campesinos, explota medio mundo, eso sí, le da plata y tierras al cura, y va a misa todos los domingos. Viene Buendía liberal, lo saca al conservador, le saca las tierras, se las queda a él, le saca la tierra a los campesinos, lo explota también a los campesinos, pero eso sí, echa al cura.
Digamos, es una caricatura de lo que fue la diferencia entre liberales y conservadores. Liberales y conservadores es un tema en Colombia como en México muy fuerte, quizá en Colombia en un sentido más que en México. En México tiene más connotaciones ideológicas, pero en Colombia hasta tiene una fuerte identidad social. Todavía existe identidad conservadora, identidad liberal, la gente en algunos lugares todavía se mantiene eso. El Partido Liberal y Conservador hasta hace pocos años existían y eran muy importantes, eran los más importantes en realidad. Y en el 48 se produjo un hecho que fue el Bogotazo, que fue el que desencadenó el periodo que ellos llamaron la violencia. En realidad podríamos decir que toda la historia colombiana tuvo violencia, pero el nudo que se desató fue en el año 48, según las crónicas del momento, hasta el año 56, que se llegó a un pacto político. ¿Por qué se desató la violencia? ¿Por qué el Bogotazo? Decíamos liberales y conservadores. Dentro del Partido Liberal, desde la década del 20, empezó a surgir todo un sector que, si se quiere, para hacerlo, digamos, simplificarlo, podría ser calificado de populista o de izquierdas directamente, dentro del Partido Liberal. Esto ocurrió en Colombia, ocurrió en México. O sea, en México también el Partido Liberal en un momento determinado tuvo una ala izquierda y muy importante, y hasta se formó un Partido Liberal que era directamente de izquierda. Y nacionalistas, los dos. Esto ocurre en Colombia y en México y en algún lugar de Centroamérica. La Argentina obviamente no, porque el liberalismo tiene otras características. Y uno de los líderes fue Jorge Eliezer Gaitán, que fue un caudillo muy importante de Colombia, un caudillo comparable, lo que pasa que no pudo serlo, digamos, comparable a Perón en muchos sentidos, incluso por su discurso, un discurso antioligárquico, más radicalizado todavía que el de Perón, porque Perón en su momento, entre el primer y segundo gobierno, no tenía un discurso muy radicalizado, por ejemplo, con respecto a el imperialismo norteamericano. Pero en Colombia, donde sí se había sufrido con mucha fuerza el tema del imperialismo norteamericano por muchos motivos, por las inversiones que había ahí y por la pérdida del territorio que era Panamá. De hecho, Panamá lo pierden gracias a Estados Unidos. Entonces ahí el discurso era muy fuerte. Y se convirtió, era un abogado de origen humilde, raro también para la política colombiana, que se convirtió en un líder popular muy importante, a partir incluso de su actuación como abogado defendiendo obreros o investigando un tema que había ocurrido en el 28, que fue una represión tremenda que hubo contra obreros de la United Fruit Company, esta compañía de triste conocimiento en Centroamérica y el Caribe, que era la compañía bananera, y que bueno, hubo un levantamiento, un reclamo de los obreros del lugar y una represión fuertísima. En el año 46, que más o menos empieza a ser cada vez más fuerte la figura de Gaitán, estaba en el gobierno los conservadores. Él era del Partido Liberal, que el Partido Liberal había tenido 16 años de gobierno, pero en ese momento pierde las elecciones precisamente porque va dividido. Va un Turbay, siempre hay algún Turbay o algún Santos en Colombia que es presidente o candidato a presidente, y Jorge Eliezer Gaitán, digamos, por el ala izquierda. En el 46-47 se unifica nuevamente el Partido Liberal y Gaitán es el líder del Partido Liberal. 48, 9 de abril del 48 lo matan a Gaitán. ¿En qué contexto? 48, en ese momento, en abril del 48, se estaba dando en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana, que es un momento definitorio de la política norteamericana con respecto a América Latina. Todos los jefes de Estado latinoamericanos y el secretario de Estado norteamericano, que en ese momento era Marshall, el del Plan Marshall, hacen una reunión para formar, de las que terminaron formando la OEA. ¿Cuál era la idea ahí? Que Estados Unidos era hegemónico en América Latina, eso era muy claro, y que se defendía América, Estados Unidos era el gran defensor, de este fantasma que era el comunismo. Uh-huh. O sea, la idea es una estrategia anticomunista. Que todavía ni pintaba. No, en realidad, bueno, eso sería otro tema que después, si quieren, lo hablamos del tema del comunismo. El comunismo es un fantasma para Estados Unidos. O sea, el Partido Comunista tenía 5.000, 8.000 afiliados en Colombia, por ejemplo, y en el resto de América Latina. Uno de los lugares donde era más fuerte era en Chile. Pero la política de los partidos comunistas era una política moderadísima, eran los partidos más moderados que existían. Y se veía como excusa para que el fantasma del comunismo. El fantasma del comunismo era porque estaban en plena Guerra Fría, digamos, y Estados Unidos tenía una estrategia continental que era mantener la hegemonía sobre América Latina y que no se meta otro, ni Europa que se meta. Pero entonces, vamos todos, esa era la idea, vamos todos contra el comunismo, un comunismo genérico, algo que no existe en realidad, y bueno,
estaba esto discutiéndose ahí, en el medio que se estaba discutiendo esto, estaba Jorge Eliezer Gaitán, que en ese momento estaba oficiando de abogado de un militar, toda una cosa bastante compleja que hubo ahí, y lo matan el 9 de abril al salir de los tribunales. Lo matan. Bueno. Se estaba por encontrar con dos personajes que en ese momento no eran tan importantes. Uno era Fidel Castro y el otro era Rómulo Betancourt. Fidel Castro fue en ese mismo momento a Colombia para una reunión, un congreso de estudiantes universitarios. Y Rómulo Betancourt era el que después iba a ser presidente de Venezuela. Se va a encontrar con ambos. O sea, esto es un detalle, pero que tiene su importancia. Lo matan. Cuando empieza a correr, a difundirse la noticia de la muerte, que fue en pleno centro de Bogotá, se empieza a desatar una rebelión popular que tuvo consecuencias totalmente inesperadas, porque incluso se empezó a expandir por el resto del país, y en varios días hubo una rebelión popular que terminó con un total entre 500 y 3.000 muertos. Nadie sabe muy bien cuántos son. Donde, por ejemplo, fíjense qué detalle, ¿no? Se atacaron iglesias. ¿Por qué? Porque se supuso que a Gaitán lo habían matado los conservadores, que eran clericales. Entonces, algunos atacaron a las iglesias. Esta movilización popular que inmediatamente se levanta, eran seguidores de Gaitán, que fueron a protestar, digamos, sus partidarios. Sí, porque aparte era casi seguro, en ese momento no había encuestas ni mucho menos, pero era casi seguro que iba a ganar las elecciones del 49, el año siguiente. Claro. Entonces todos estaban convencidos que iba a ocurrir esto, y se atribuyó inmediatamente el asesinato de parte de los sectores que eran seguidores de él a los conservadores. El gobierno dio una vuelta de tuerca y acusó a los comunistas de esta muerte. También lo hizo el gobierno norteamericano. Hay informes de la CIA que dicen que surgieron en ese mismo momento, que dicen que no, que nada que ver, que la cuestión fue más interna de la propia Colombia que algo internacional, donde venían los comunistas a matarlo a Gaitán. No nada que ver. Pero la CIA, por eso es discutible, digamos, si aparentemente tanto el presidente norteamericano como el secretario de Estado norteamericano en ese momento, cuando dijeron fueron los comunistas, lo hizo a propósito, sabían de qué se trataba, o no sabían muy bien y dijeron lo que se les ocurrió. Ya que está, lo que usamos también. Pero no, aparentemente sabían, o sea, que lo hicieron a sabiendas. Dijeron, bueno, acá vamos a acusar a los comunistas. Incluso hubo una versión muy posterior, pero muy posterior, donde se le atribuye el asesinato a Fidel Castro. Una muy posterior, obviamente, ¿no? En realidad está todo muy discutido. Aparentemente, incluso algunos atribuyen la orden, o quien fue cómplice de asesinato era un compañero de él, que era Plinio Mendoza, padre de un escritor colombiano, Plinio Puleyo Mendoza, que según algunos dio una señal al asesino, que lo mataron a los 2 minutos. Ese fue el problema, ¿no? Por eso no se supo más nada. Al asesino, para que lo matara Gaitán. Después hay otra versión, que es de la hija de Gaitán, que dice que en realidad, esta es la versión de la hija de Gaitán, de que fue él. Y hay otra versión, que es la del propio Plinio Puleyo Mendoza, de que fueron los que en ese momento empezaron a organizarse como paramilitares. Esa es otra cuestión. O sea, la violencia se empezó a desatar de tal manera que el propio Estado no tenía manera de reprimirla solamente con la policía y con el ejército. Entonces empezó a acudir algo que acudían 2 por 3 conservadores y liberales también, que era a lo que nosotros podríamos llamar paramilitares. O sea, lo que tiene que ver con estructuras militares que no son estatales, para no llamarlo guerrilla, sería incorrecto incluso llamarlo guerrilla, existió desde antes de la década del 60 en Colombia. Y ahí, en el momento en que pasó lo del Bogotazo, se desató una violencia generalizada durante 10 años en todo el país, donde había guerrillas de liberales, de conservadores, y también empezaron a meterse las izquierdas también, la izquierda en realidad, el Partido Comunista, pero muy poco. En los 60 recién se forma la FARC, que es una guerrilla de izquierda que viene del Partido Comunista. Pero eso ya un poco más adelante, un poco más adelante. Todo este proceso todo esto se resuelve de una manera de decir, nunca se resuelve del todo, porque la violencia sigue en Colombia hasta antes de ayer. Sí, cierra un capítulo. Por lo menos, cuando en el 57 se hace un acuerdo entre liberales y conservadores, donde va a haber un cogobierno. Gana liberal, también mete conservador en su gobierno, no hay guerra entre liberales y conservadores. Ahora, eso sí, excluimos al resto. Y ahí es donde surgen las guerrillas del resto. Ajá.
que no que quedaron afuera. No se les permite entrar en la política, que es una de las grandes explicaciones de por qué hay una guerrilla permanente en Colombia, y sobrevive Colombia a todo esto, porque Colombia no es un país que no tenga Estado, no es un país que no se desarrolle económicamente, porque se empieza a desarrollar, incluso desde el 45, desde el 48, 50, hay un desarrollo económico industrial bastante importante, y que tiene una estabilidad política admirable. Tuvo un solo golpe de Estado en todo el siglo XX, que fue el de un militar que era Rojas Pinilla, un militar que, uno de los tantos que soñó con ser como Perón. Claro. Pero eso para que cuando y eso fue en el medio, antes de que se firmara este pacto del 57, fue en el 52. Y después tuvo el levantamiento de Chávez, ¿no? En los 90, que no llega al poder. ¿Cuál Chávez? Hugo Chávez. No, estamos en Colombia, no en Venezuela. Ay, perdón. No sé por qué. Ahí cerquita. Yo me estaba confundiendo. No, disculpe. Hice el link así de una. De cualquier manera, o sea, a ver, si uno se remontaría muy atrás, el problema es muy originario. O sea, Colombia, el nombre original de Colombia es de 3 países juntos: Ecuador, Colombia y Venezuela. Bolívar, hasta 1830, tuvo eso como la Gran Colombia. Sí. Después, en realidad, Colombia no se llamó Colombia, sino Nueva Granada. Recién en 1870 se llamó Colombia propiamente dicha. O sea que los tres tienen un destino común. Un origen común. Un origen común. Llegan a Panamá. Claro, por supuesto, pero Panamá no era parte de Colombia, parte de Nueva Granada, digamos. Pero bueno, de todos modos, esto no hubo golpe de Estado hasta nada, salvo de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, que una de las primeras cosas que había hecho fue reprimir fuertemente al comunismo, que tampoco era muy fuerte nuevamente, pero lo reprimió. Para agregar, formó una guerrilla. Claro, a todo este combo de violencia de los grupos guerrilleros, y también un poco más tarde empiezan a aparecer los primeros carteles de la droga, ¿no? Sí, eso mucho más adelante. Es un poco más adelante, pero también es un ingrediente de violencia que se aplica en las décadas posteriores allí y que contribuye a todo esto, pero que también se explica, porque hay lugares donde hay droga, hay violencia por la droga, pero no necesariamente guerrillas, como de hecho lo de Pablo Escobar Gaviria era prácticamente una guerrilla, que a veces negociaba con los paramilitares, a veces negociaba con la FARC. Hay una investigadora colombiana que estaba en la Argentina, Gina Paola se llama, Rodríguez, que decía una cosa muy interesante. En realidad, el Estado es como que daba franquicias de violencia. A ver, el Estado se supone que tiene que tener un ejército, capacidad represiva, etcétera, etcétera, en cualquier lugar. Por las características de Colombia, entre otras cosas, una cosa que territorio complejo, un territorio muy complicado, muy difícil, mucha complejidad. Zona de difícil acceso, claro. Recién ahora hay fácil acceso por el tema de los aviones, pero si no, con ferrocarril era muy complicado, terrestre era muy complicado, por vía fluvial era un poquito más sencillo, pero tampoco era muy sencillo. Entonces, lo que hacía el Estado era darle a grupos la capacidad de ejercer la violencia sobre ese lugar. Como acá yo no puedo, te lo dejo a vos. Exactamente, más o menos así. Y eso eran los feudos. Claro, como pequeños, bueno, que aparte existían esos pequeños feudos, pero aceptar esa existencia de feudos y aceptar esos feudos. Tercerización de la violencia. Sí, sí, exactamente. Entonces, por eso uno dice, bueno, ¿cómo es esto de que existe esto en Colombia y bueno, no se desmorona toda una sociedad? O sea, en un caso como el argentino, que tiene otro tipo de estructura, eso sería la destrucción de una sociedad. Pero en el caso este no fue así. Bueno, acá tengo un mensaje difícil, sí, Mario. Creo que lo tenemos también muy fuerte. Te están tirando una maldición incluso. Sí. No sé cómo leértela, pero dice: me expoileaste la novela de García Márquez. La estoy leyendo. No te la spoileé, no sé quién es el que está hablando, no sé quién es el que está hablando. Y te echa la maldición de la caca de perro. Sí, ojalá pises caca de perro. No, la reinventé, lo aclaro, bueno. La reinventé, hice una versión libre, porque no encontré el párrafo donde decía esto, así que no te preocupes. Bueno, otro mensaje podría decir otras cosas, así que recuerdo bien, pero no la veo. Final para decirle cómo era. No. Claudio dice: yo también tuve que asistir a actos patrióticos con bendiciones del cura del barrio en la escuela primaria. Mi madre me enseñó que cuando todos se arrodillaran, permaneciera de pie en silencio. Eso me expuso mucho y era muy incómodo. A partir de allí hubo maestras que me cuestionaron mi judaísmo con preguntas tales como: el día en que Israel y Argentina entren en guerra, ¿a quién vas a defender? Yo tenía 10 años, dice Claudio. Preguntas pavotas que hemos sufrido alguna vez. Sí. Tremendo. Eso es tremendo. No, sí, bueno, la otra era, pero esto era más preconciliar, ¿no? Era, ustedes mataron a Cristo, esa cosa. Claro. Sí. Bueno, nos preguntan si vimos
Echame la culpa a vos. En Netflix. ¿Qué sé yo? Era yo. ¿Por qué lo mataste a Cristo? No sabía ni quién era. Distritón Salvaje, que no sé, la verdad que supongo que debe ser una serie de Netflix. No la vimos. Y bueno, algunos mensajes más que ya están vinculados con otros temas, no ya con la historia. Así que Mario, te agradecemos y nos reencontramos. Una cosa de Netflix, ya que estamos. Sí. No recomiendo... aumenta ahora, ¿eh? ¿Sí? No recomiendo una que... serie. No, una película, perdón. La que habla de Eichmann. ¿No la recomendás? No la recomiendo. ¿Cómo se llama, te acordás? Operación Final, una cosa así le pusieron. ¿Y por qué no? ¿Porque es poco precisa? Porque es... A ver, si fuera una ficción absoluta no diría nada, pero el problema es que se plantea como testimonial y está mostrando, sobre todo lo que muestra de lo que es la Argentina en ese momento, muestra algo totalmente equivocado. O sea, muestra, por ejemplo, parecería, si uno ve la película y no conoce nada de la Argentina, piensa que en ese momento que lo sacan a Eichmann de la Argentina, en el año 62, tenemos un gobierno nazi en la Argentina. Casi a ese punto llega. Y estaba Frondizi, o sea que no hay mucho ahí para discutir. Nadie acusaría a Frondizi de nazi, digamos. Sí, nada. Entonces, pero no porque dice eso, pero es como que lo da a entender y mezcla incluso situaciones. Bueno, pues sería largo, no la quiero spoilear, como quien dice. Si no después se quejan y te desean. Sí, me decían maldición. Por la vereda, pisando cosas y demás. Pero eso que te desearon trae suerte, así que saca caca de perro, no pasa nada. No, pero aparte que se quede tranquilo, porque la reinventé esta parte, no sé si la va a encontrar. Bueno, Mario... Que la busque, ahí está. Claro, que la busque. Nos reencontramos en 15, ¿te parece? En la próxima con la columna de historia. Gracias por venir y buen fin de semana largo. Mario Gluck, aquí en La Marca de la Almohada.